pues es bravo. Ser periodista en Michoacán. El periodismo en Michoacán es una alerta de muerte en muchas ocasiones. No se llama mordaza, se llama ética profesional. Para mí es una pasión. Para estar en esto necesitas estar oliendo la noticia, necesitas estar en el lugar de la noticia. México está catalogado como uno de los lugares más peligrosos para hacer periodismo. Por un lado tenemos mayores niveles de corrupción, de impunidad y un gobierno que está tratando de manejar lo que es información de una manera que solamente le conviene. Según datos del periódico El Universal, en la última década han sido asesinados 80 periodistas y 17 han desaparecido en México. El pasado 1 de agosto se dio a conocer que Rubén Espinosa Becerril fue encontrado muerto en la Ciudad de México. El fotógrafo había huido de Veracruz después de ser amenazado y decidió refugiarse en el Distrito Federal desde junio de este año. El 31 de julio fue reportado desaparecido y el 2 de agosto su nombre se sumó a los de Filadelfo Sánchez Sarmiento, Armando Saldaña Morales y José Moisés Sánchez Cerezo, en la lista de periodistas mexicanos asesinados durante 2015, los tres en la misma semana, entre el 26 de junio y el 2 de julio. De acuerdo con cifras del Comité para la Protección de Periodistas, desde 1992, el 79% de los periodistas asesinados cubrían temas relacionados con crimen, mientras que el 29% se encargaban de reportar sobre corrupción, el 21% sobre política, el 12% sobre cultura, 6% sobre derechos humanos y el 3% sobre deportes. El 94% de los periodistas asesinados fueron hombres. Y en 1 de cada 10 de los asesinatos hay sospecha de que la orden haya provenido del gobierno. De acuerdo con el mismo comité, el 90% del total de los casos quedaron en la impunidad. Periodismo aguerrido. Caso Michoacán. Yo creo que hacer periodismo es el ejercicio de la verdad, así lo podría yo definir. Todo este proceso largo que se toma desde que se echa un vistazo a un hecho y se transforma en una noticia para un público determinado, me parece que ese es el periodismo. Nosotros tenemos contemplado el mensaje primario de la comunicación, emisor, receptor, y ahí terminaba el proceso de comunicación. Es compleja porque el periodismo se da día a día, ¿no? El periodismo tiene que ver mucho con la información, con dar a conocer a la gente lo que ocurre. Nosotros tenemos la fortuna de contar una realidad. Un periodista hoy en día tiene que ser un periodista osado en Michoacán, osado, valiente, tiene que tener la certeza de que no hay días festivos ni días de guardar en esta profesión y que tienes que ser finalmente una persona muy dedicada a este trabajo si quieres pues sobresalir o quieres ser un buen periodista. Normalmente si tú no llevas eso en la sangre, cuando tú estudias comunicación o periodismo, no lo vas a hacer. Yo creo que el periodismo michoacano, donde lo hagas, más o menos es exactamente lo mismo. Encontrarás obstáculos. Yo vengo de Guadalajara y aquí me he encontrado con muchas barreras. Por ejemplo, allá en un servicio policíaco, los oficiales te dan entrevista de lo que está pasando, ¿no? Cuál es el servicio que les reportan, las heridas, los paramédicos. Y aquí no, aquí llegas a un servicio policíaco y pues evidentemente no hay esa respuesta o esa apertura por parte de las autoridades. Como te comento, pues cada quien tiene como sus protocolos, ¿no? Esa es la forma de hacer periodismo, no hacer chisme, porque bueno, nos llaman chismosos. Sí somos chismosos, pero hay que decir el chisme real, ¿no? Y dicen dicho que la verdad no peca pero incomoda. No deja de haber un riesgo latente para esta profesión. El periodismo en Michoacán es una alerta de muerte en muchas ocasiones. En el caso que me tocó vivir una etapa difícil cuando los autodefensas, siendo coordinadora, un grupo de periodistas se quedaron retenidos en Tierra Caliente y era hacer todo por garantizar su integridad, porque regresaran a casa bien. Entonces es bravo. Ser periodista en Michoacán en temas de información en general es difícil, es bravo. Entonces yo te podría decir que los periodistas michoacanos son periodistas aguerridos. La situación se ha complicado en Michoacán en los últimos años
por el crimen organizado. Realmente quienes se dedican a cubrir la fuente policíaca realmente dejaron de hacerlo. Periodismo de guerra, podríamos llamarlo así. Si hablamos como el ejercicio profesional del periodismo, te diría que tenemos temas tan lamentables como el que no estamos incluidos en la ley que regula las profesiones en el Estado. Hay 9 periodistas desaparecidos en Michoacán. En un simple lugar como un restaurante encuentras a un líder sindical que te mienta la madre, que te rayan el coche, que te amenazan los maestros, que si no dices tal o cual cosa, o que si lo vuelves a decir, estás en una circunstancia de vida amenazada. No ha habido un registro de tanta violencia para el periodismo mexicano como es ahora, y que se refleja en por lo menos 114, 115 periodistas muertos en los últimos 8 años, con periodistas que han tenido que salir de sus lugares de origen, o sea que son desplazados, y de periodistas desaparecidos que, si no mal recuerdo, son 13. Ya no sabes si sacar la nota o pondrá en riesgo a tu familia, a tus amigos, si pondrá en riesgo, ya poner en riesgo tu vida misma, creo que deja de importar. Por un periodismo mucho más especializado y porque también los medios pudieran destinar mucho más dinero a investigaciones reales, más allá de la nota del día, más allá de la prisa por informar, porque no nos ganen la nota. Yo sí apostaría porque los medios pudieran financiar investigaciones mucho más serias. México está considerado, ustedes ya lo saben, como uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo, y Michoacán está entre los estados de mayor riesgo. Solamente en el gobierno de Leonel Godoy desaparecieron 5 periodistas y otros tantos perdieron la vida. Y esto pues es muy lamentable. Pues de riesgo. Yo creo que no están las condiciones para ejercer el periodismo en México. Yo creo que los que son periodistas o los que somos periodistas nos arriesgamos todos los días a salir a la calle y ya no saber si vamos a regresar. Pues sí ha habido situaciones muy difíciles, sobre todo cuando el crimen organizado estaba vivo en este estado, en donde tenías que tener mucho cuidado con lo que decías, en donde recibías amenazas todo el día, de por qué habías publicado, si no publicas y si no les va a ir mal, amenazas de bomba, amenazas de 1000 cosas. Que los periodistas michoacanos hemos aprendido a vivir y a convivir con actos de violencia o con el peligro a flor de piel. Algo que ha puesto a México en el ojo, si no el huracán, sí por lo menos en la vida internacional en este sentido. Ha habido un proceso interesante. Antes era una cuestión quizás empírica, un oficio, ahora es una profesión. Pues no todo lo que vemos es lo que realmente está pasando, ni todo lo que nos platican es lo que realmente sucede. Más grave, tenemos compañeros muertos, tenemos compañeros desaparecidos y tenemos investigaciones que no han llegado a ningún lado. Eso es un solo elemento que a mí me parece gravísimo. Es muy complicado Michoacán para poder trabajar. Desde la trinchera que estés, cargando una cámara, con el micrófono en la mano o incluso en un estudio de radio o de televisión, en una redacción de medios impresos. Si no tienes ética, puedes publicar lo que se te dé tu reventada gana, pero puedes afectar a terceros o personas, ¿no? Lo demás, si es peligroso o no, pues a veces los taxistas están en más peligro, o el policía, o el doctor que tiene que atender a una persona en riesgo. Porque tienes que tener la agudeza periodística para ver qué publicas y qué no publicas. No se llama tapar la boca, no se llama mordaza, se llama ética profesional. Es decir, los que viven en Tierra Caliente, los que se dedican a la cobertura policíaca son los que mayor riesgo tienen, son los que están en la primera línea de fuego. Nosotros realmente vemos estos riesgos un poco más lejos. Pues tienes una cama que te está esperando al final de la cobertura noticiosa o que solamente te vas a quedar por 2 días ahí, pero sabes que la gente ya lo perdió todo. Pero el periodista michoacano lo considero capaz, apto, preparado. Muchos de ellos forjados en la brega diaria, muchos de ellos no de escuela. Con el periodismo de la vieja guardia, este periodismo que
que cobijó a muchos periodistas que estudiaron, por ejemplo, en la escuela Carlos Septién, allá en el DF, pero que llegaron a Michoacán sin un título. Yo recuerdo anécdotas con políticos nacionales o figuras nacionales que han estado en la política o en el sector empresarial, que vienen a Morelia, son entrevistados por el gremio periodístico de Michoacán o de Morelia, incluso solamente de la ciudad, y sus comentarios son: oye, aquí son muy rudos. Oye, aquí son muy complicados. ¿Cómo diferenciaría yo el periodista bueno y malo? Corrupto, comprometido, estable, disperso. La nota tienes que salir a buscarla todos los días. Eso es muy complicado porque eso no te lo enseñan en la escuela, eso no te lo enseñan en las maestrías, eso no te lo enseña un profesor, eso lo aprendes en la calle, pero también lo debes de traer nato. Y la vida es diferente, el periodista michoacano se forma más en las trincheras de la información que en las aulas. Les diría que si están dispuestos a todo eso, ¿no? Hay profesiones muy clásicas que tenemos identificadas en la cercanía con la población. Esto el periodismo es como el amor. Es decir, tú no puedes pretender en el periodismo que vas a tener satisfacciones al día siguiente o que va a ser una carrera de velocidad. Esta es una carrera de resistencia. Y el privilegio de poder contar una historia. La gente te regala su atención. En mi caso, estrictamente mi caso, el periodismo es una pasión, efectivamente. Yo la verdad es que lo disfruto enormemente, el ejercicio periodístico. Es muy difícil llenar esa palabra periodista, ojalá que yo alguna vez la llene, porque implica muchas cosas. Y a mí en lo personal me motiva lo que te decía al principio, el poder ofertarle a la población información que le ayude a tomar decisiones. Yo creo que el periodismo es una labor muy noble. De pronto es un oficio que se aprende en la calle, que no puedes llamarte periodista si no estás en la calle. Creo que voy a seguir haciéndolo, ¿no? El periodismo no es un lugar para hoy en Michoacán, no es un lugar que presente facilidades como por ejemplo para hacerte rico, no debe de estarse pensando para ser famoso, que luego hay quienes sí llegan a tener ideas cerradas. No, el periodismo tiene que verse como una profesión que presta un servicio. Cada persona nace con una vocación y lo vas desarrollando a lo largo de tu vida. Pues así hay mucha gente que está lista, preparada y con el corazón puesto justamente sobre la máquina de escribir, sobre las islas de edición, sobre una cámara, sobre un micrófono, y creo que también están ampliamente convencidos de que es parte de su vida. Hay días que duele ser periodistas, hay días que se disfruta, hay días que se siente una depresión cuando no puedes hacer más, ¿no? Y quisieras hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo me despierto con las ganas de encontrar esas historias y nunca me aburren, o sea, porque cada vez son más o te sorprende más la gente y bueno, aquí en Michoacán, la verdad que hay un chorro de talento. Pues eso es lo que me llena y lo que siempre me va a seguir apasionando.